día para todos. Gracias por estar conectados a este webinar aprendiendo lo básico del aprendizaje acelerado. Estoy muy feliz de que me acompañen desde Armenia, Colombia. Está Ayelin Riera. Desde Panamá, República de Panamá, se encuentra Edgar Ameliach. También se conecta ya Tili de León, allí en Bogotá. Mi querida Irene de Andrade, desde La Guaira, Venezuela. Un gusto en saludarla. Gusto en saludarte. Saludos a tu familia. Bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre los aspectos logísticos. Volvemos sobre el tema de la logística de la experiencia de aprendizaje. Para mí, un tema fundamental a la hora de facilitar aprendizaje. Bienvenido, Edwin, desde San Antonio de los Altos, Venezuela. Qué gusto en tenerte con nosotros. Fíjate que la semana pasada tuvimos momentos extraordinarios al conversar sobre este tema de la logística, y parte de la logística tiene que ver con la bienvenida, con el encuentro cordial con el socio de aprendizaje. Cómo lograr que el socio de aprendizaje se sienta bienvenido. Ya habíamos mencionado la importancia de tener a algunos de los mismos socios de aprendizaje dando la bienvenida a la gente, pero también es parte de tu labor. A mí, por ejemplo, cuando voy a algunas tiendas por departamentos aquí donde vivo, me sorprende que la gran diferencia entre una persona que está en una tienda, que está prácticamente con cada aburrimiento sentada, esperando que la gente vaya a comprar, y de pronto veo una señora, a lo mejor cercana a los 70 años, con un espíritu jovial, con unas ganas de comerse el mundo y con aquella actitud que te hace acercarte por lo menos a darle los buenos días, así incluso no estés pensando comprar en su departamento. Lo mismo ocurre con el facilitador. Si el facilitador, tú sabes, se mantiene ecuánime, sentado en la distancia, manteniendo su lugar para que no vaya a ser percibido como ligero, como superficial y como alguien no con suficiente seriedad profesional, bueno, le auguro un desastre a la hora de relacionarse con su socio de aprendizaje. Yo pienso que el facilitador que tiene más éxito es aquel que su actitud corporal es la de estar allí, de estar en relación con su socio de aprendizaje, que se sitúa en una condición en la cual el socio de aprendizaje se siente bienvenido en todo momento. Entonces, esa bienvenida que pueden colaborar en dar los propios socios de aprendizaje, lo garantizas tú con tu propia conducta corporal y la manera como te relacionas con tu socio de aprendizaje. Dar la bienvenida a cada uno de los socios de aprendizaje de tal manera que sientan que tú los conoces desde antes. Esa es una actitud que funciona. No estamos hablando de que te exageres, pero sí que dejes esa sensación de, oye, esta persona, ¿dónde la habré visto antes? ¿Cuándo nos habremos visto? Creando un clima de confianza, un clima que estimule el interés, que lo mueva a aproximarse al tema que va a suceder durante la experiencia de aprendizaje. Quizás una conversación relacionada con algún detalle de su vestir, con alguno de los temas, a lo mejor preguntándole qué es lo que lo motivó a acercarse, qué está esperando, de alguna manera que el socio de aprendizaje se relacione contigo en un plano de equilibrio y de igualdad, que no haya la sensación de que tú como facilitador estás elevado y mirando al socio de aprendizaje desde arriba hacia abajo. A mí me hace mucha gracia cuando escucho en las empresas una expresión como
bajando la información. Y te hacen el gesto además con las manos, te dicen bajando la información. Cuando estamos en organizaciones o empresas, escuchamos personas diciendo, oye, por favor, Elene, te pido que bajes la información a que la gente para que la gente la reciba, así como si estuvieran en una especie de podio, de lugar elevado. ¿Ah? Y a veces pasa que Elene le contesta, ¿cómo voy a bajar la información si estamos en el piso de planta baja? Y la gente está trabajando en el piso 3, ¿qué quieres que baje? O sea, para ser un poquito cínico en la expresión. Entonces, al contrario, gestos como este de horizontalidad, de colaborar con que el socio aprendizaje se sienta que está aprendiendo en un sentido de confianza y de igualdad. Los parámetros de conducta que rigen la experiencia de aprendizaje lo estableces tú con tu socio de aprendizaje. Yo, por ejemplo, tengo la costumbre de pedirle a uno o varios socios de aprendizaje que elaboren una especie de código de conducta de la experiencia. Cuando tengo un grupo mayor, le digo, por ejemplo, que algunos elaboren una lista de los acuerdos, y a otros les pido que simplemente expresen con dibujo lo que son los acuerdos a los cuales estamos llegando para esa experiencia de aprendizaje. Quizás yo puedo llevar una lista, ya la verdad que hemos pasado muchos años en esta actividad y yo tengo listas de acuerdos de conducta dentro de una experiencia de aprendizaje que hay decenas de propuestas. Entonces yo llevo la lista y si veo que los facilitadores en formación o que los socios de aprendizaje están teniendo algunos problemas para expresar, pues simplemente le digo, oye, ¿qué te parece? Mira, esta lista me la facilitó alguien, o me la facilitaron varios de los socios de aprendizaje, porque de hecho es así. Esa lista ha sido conformada con contribuciones a través de los años. Entonces quizás tener una lista preelaborada de lo que son los códigos de conducta. El acuerdo con los socios de aprendizaje debe ser preestablecido. Es lo que se llama el acuerdo psicosocial. El acuerdo que establece el facilitador con su socio de aprendizaje. Me encanta que Xavier Béjar se conecte desde Guayaquil, Ecuador, y Amalia de las Casas de las Peñas, que pronto la voy a ver, según entiendo, por lo menos en el mes de noviembre nos vamos a ver en su casa. Este código acordado, preacordado, va sucediendo, no tiene que ser decretado. A veces simplemente se coloca de forma expresa, de tal manera que los socios de aprendizaje vayan observándolo. A veces los mismos que han elaborado la lista la presentan a los socios de aprendizaje. No existe un hecho establecido de cómo debe ser presentada esa lista. Pero tú actúas como siempre según tu mejor criterio. A veces la propia organización tiene sus propias condiciones de funcionamiento, sus propios códigos de conducta internos. A mí, por ejemplo, me ha pasado que hay hoteles que no permiten la colocación de carteles en las paredes, que no permiten que haya ciertas actividades, por ejemplo, que causen demasiado ruido, porque hay otros salones que están siendo ocupados por otras personas distintas al grupo en el cual estamos nosotros. Entonces, eso es que hay que conversarlo sobre todo con los coordinadores de logística o de banquetes, dependiendo del tipo de institución. A veces estamos en casas de estudio, estamos en lugares de realización de eventos, centros de convenciones, palacios de congresos, hoteles. Entonces, dependiendo de cada uno de estos lugares, así son las condiciones que tenemos que ir presentando.
Oye, María Alesia desde Guatemala, Ciudad de Guatemala, se conecta también con nosotros, y Alexandra Sáenz desde Guayaquil. Saludos te envía a María Alexandra, te envía Ayerin desde Armenia, Colombia, que se sonrió cuando escuchó tu nombre. En este caso, lo que importa es asegurar los resultados satisfactorios, y todo lo que tengas que hacer para que ninguna de las reglas, ya sea de las reglas de la institución o empresa que te contrata, de la institución universitaria en la que estás trabajando, del contexto en el que estás funcionando, con tal de que ninguna de las reglas que vayas a transgredir por ignorancia vaya a impactar negativamente a la experiencia de aprendizaje, pues eso sería maravilloso. Lo que queremos es que el socio de aprendizaje aprenda y que sus resultados sean extraordinarios. Así que todo lo que tengas que hacer para lograr los acuerdos preexistentes para funcionar. También vamos encontrando algunas características. Fíjate, hace poco tuve la oportunidad de facilitar para una experiencia de aprendizaje, y en el salón de al lado había otro programa totalmente distinto al nuestro, y resulta que terminé haciendo intervenciones en ese salón totalmente diferente a lo que yo estaba facilitando. Era un programa de coaching para una organización sin fines de lucro, y fue muy bonito porque en cierta manera el propio facilitador me dio la bienvenida, y así funcionamos perfectamente bien durante, creo que coincidimos durante 3 días, y no hubo ningún roce entre los dos grupos, por más que el nuestro era algo ruidoso, les debo confesar. Entonces, en este caso, estos acuerdos, pues, preelaborados, y siempre con la flexibilidad de ir haciendo los cambios que son necesarios. Ahora se reúne con nosotros León Emperador, y me hace recordar nuestros fabulosos paseos en Georgetown, en Washington, cuando hemos coincidido en la Asociación Americana de Talento aquí en esta región. Un gran saludo a mi querido León Emperador, y también a Mario Ferrer. El tiempo la semana pasada trabajamos con los timekeepers, ya sea 1, 2 o 3 timekeepers dentro del grupo. El tiempo de inicio ya dijimos que era inflexible en tanto en cuanto no nos pongamos idiotas a estar tomando decisiones que vayan en contra de la naturaleza, pero sí, pues, mantener digamos, la normativa de que comenzamos exactamente a la hora acordada, sin postergar por motivos que no sean de real fuerza mayor. Pero también está la hora de finalización. Y allí es donde muchos socios de aprendizaje con los cuales he colaborado durante los años cometen errores serios. Comienzan a tiempo, pero después, cuando llega la hora prometida de finalización, dice: me faltan apenas 10 minutos más, me faltan solo 15 minutos más, y se prorroga y se prolonga, y a veces ya no son 10, son 15, son 20, son 30, y a veces se les va todavía más. Yo lo que recomiendo es que la hora de finalización de la experiencia sea escrita en hierro fundido, de tal manera que aquello quede situado desde el comienzo. Así el socio de aprendizaje sabe cómo manejar su tiempo. Si tú, después de que termina la experiencia de aprendizaje, quieres permanecer en la sala y conversar con algunos de los socios de aprendizaje que están tan interesados y tan excitados con el tema que quieren mantenerse, bueno, con gusto, eso está más que visto, lo hemos hecho, y hemos estado durante varias horas compartiendo con un socio de aprendizaje que quisieron quedarse, pero ya la experiencia de aprendizaje terminó según lo acordado. Si decimos que
que termina a las 3 a las 3 y decimos que termina a las 5 a las 5. O sea, la hora acordada de forma muy respetuosa por tu parte, tú mantienes el esquema. Ah, no, es que los propios socios de aprendizaje se pusieron de acuerdo para continuar. En el caso de mi persona, yo no creo que eso es lo conveniente. Yo creo que lo conveniente es culminar a la hora acordada. Muchas veces la presión social de los propios socios de aprendizaje hacen que algunos cedan a la presión por no quedar mal. A lo mejor es el propio, a lo mejor hay jerarquías organizacionales que están dentro de tu sala y a lo mejor está un gerente general, un director, un presidente de compañía que sus empleados están allí y se sienten en la obligación de no moverse porque el jefe quiere continuar. En ese caso, el facilitador tiene el comando de la experiencia de aprendizaje y él cierra su experiencia de aprendizaje y toma la decisión de terminar a la hora acordada. Lo mismo ocurre con la hora de la comida. A veces la experiencia de aprendizaje está enrumbada, hay mucho entusiasmo, mucha excitación y entonces llegó la hora de la comida que estaba preestablecida y pasan 10 y pasan 15 minutos y no salimos a comer. No, lo que pasa es que falta poquito y entonces llega un momento en que la hora de la comida se corrió. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la hora acordada de ir a comer es la hora acordada de ir a comer. La hora de regresar es la hora de regresar. Entonces salimos a la hora acordada, regresamos a la hora acordada. No, que vamos a regresar, esta vez vamos a regresar 15 minutos antes porque nos pusimos de acuerdo. Ahí empiezan las trampas. A veces ocurre que otra vez la presión tuya o la presión de un socio de aprendizaje que tiene una jerarquía empieza a mover, a hacer negocios para que cambie la estructura acordada previamente. Y claro, el deber jurídico, como dirían mis amigos abogados, el deber jurídico paga las consecuencias. Yo soy de la idea de respetar el tiempo de la gente. La gente necesita tiempo para ir al baño, necesita tiempo para conversar, necesita tiempo para descansar su mente, para respirar. Entonces, ese tiempo que hemos acordado para salir a comer, para salir a tomar el refrigerio, eso debe ser también de forma impecable preservada y respetada por ti. A ver, ¿cómo vamos con las preguntas del público? Estoy siempre muy contento de escuchar preguntas de parte de ustedes, así que cuando se sientan a gusto, escucho sus preguntas. Tengo aquí una pregunta del chat de acá de Zoom, Adrián. Ajá. Dice la pregunta, ¿qué pasa si pierdo la confianza del socio de aprendizaje porque cometí una impertinencia o un error grave o hice sentir a alguien irrespetado? La confianza es algo que es relativamente fácil de ganar, pero también es muy fácil de perder muchas veces. Y a veces, con recta intención, tú haces algo que pagas con creces el error cometido por ti. A veces es estupidez tuya, que cometiste un error por estupidez. Y a mí me enseñó Rafael Echeverría, el extraordinario facilitador de coaching, para mí uno de los más brillantes coaches que existen. Él me enseñó que acción mata juicio. ¿Y qué interpretas tú con eso de acción mata juicio? Es que cuando tú has perdido la confianza, la manera de rescatar la confianza es realizar acciones nuevas que conduzcan al restablecimiento de la confianza. No te estoy diciendo que es una acción fácil. Te estoy diciendo que vas a tener que invertir energía en rescatar esa confianza porque yo estoy presumiendo tu recta intención. La recta intención se presume en todos, incluso en las personas
que a veces pensamos que no tienen recta intención. Pero la recta intención se presume, la mala intención se comprueba. Entonces yo presumo la recta intención y entonces las nuevas acciones yo juzgo que permiten la reconstrucción de la confianza. Aprovecho para dar la bienvenida a Mario Mares desde Dallas, Texas, y a Eloir Yaret Campos, que también se conecta con esta sesión. Esta manera de abordar el tema parece sencilla, pero no lo es. Lo importante es que ninguna persona es de una forma determinada. Yo voy siendo. En algún momento yo fui de una manera, pero si cambio mi actuar, soy de otra. Decía Maturana, si no me equivoco, Humberto Maturana, el famoso filósofo y biólogo médico chileno, decía que él tenía dos leyes que le habían salvado la vida. La primera es el derecho de cambiar de opinión. El derecho de cambiar de opinión. Oye, pero es que tú opinaste de tal manera, y entonces yo esbozo mi derecho a cambiar de opinión. Y el segundo es el derecho de estar equivocado. Mira, yo estaba equivocado, erré, y entonces me dispongo a salir de mi error. Entonces yo cambié de opinión y estoy queriendo salir de mi equivocación. Y allí hay una reconstrucción a través de la acción. Lo que, claro, la gente no confía en forma fácil de quien ha perdido la confianza. Lo hemos visto a través de la historia. Uno de los casos que a mí me impresiona más es Winston Churchill en Inglaterra. Es uno de los casos que a mí más me conmueve. En un momento determinado perdió la confianza del país y después, a fuerza de acciones, la rescató. Después la volvió a perder y la volvió a rescatar. Y la historia le ha pagado devolviéndole su prestigio extraordinario, porque es un hombre cuyo prestigio conmueve a muchos de quienes revisan la historia. Entonces, a veces tú tienes, y disculpen la radicalidad de mi declaración, a veces tienes que morir para que la gente te disculpe un error cometido. Bueno, a mí que por ejemplo me fue muy complejo mi restablecimiento de la salud. Yo durante los 3 años que duró esta pesadilla que viví con mi salud, hubo muchos errores que yo revisé en mi conducta y que he buscado reconstruir con nuevas acciones. Algunas personas simplemente no me perdonan los errores cometidos y probablemente pasarán décadas y no me perdonarán. Incluso pasaré yo esta vida y no me perdonarán. Pero yo sé que yo he cambiado mi actuar en muchas dimensiones y que estoy buscando construir con nuevas acciones, reconstruir la confianza. Algunas personas me han devuelto su confianza, otras simplemente se niegan y dicen, no, esta persona no vuelvo a confiar. A veces pasa. Y ahora lo que yo acepto es que la persona tiene el libre albedrío de aceptar o no. Entonces la recuperación de la confianza es a través de la actuación. Y gracias por la extraordinaria pregunta que hicieron en el chat. ¿Alguna otra pregunta que esté pendiente de contestar? No me gustaría avanzar si no atiendo esas preguntas. ¿Tengo alguna otra pregunta? Si no, avanzo en el tema. Adelante, Ayeli. Tengo una pregunta para ti. Adelante. ¿Cómo puedo hacer para limitar a un socio de aprendizaje que constantemente interviene, pregunta, y no deja avanzar la sesión y tampoco deja que otros socios de aprendizaje intervengan y pregunten? Sí,
Es a veces común. Yo de hecho a veces me he comportado así como socio de aprendizaje. A veces he sido una pesadilla para algunos docentes porque soy del tipo preguntón, del Pepito preguntón. He aprendido con Mauro Rodríguez Estrada una estrategia que es fundamental y es confiar en tu socio de aprendizaje. El socio de aprendizaje es más inteligente que tú, sobre todo cuando son colectivos. Entonces, si alguien está interfiriendo con la experiencia de aprendizaje, a veces hay que confiar con que los socios de aprendizaje van a controlar la situación. Yo lo que no te recomiendo es que vayas a ejercer una acción directa, porque puede ser percibido como una víctima, porque tú tienes cierto poder como facilitador. Entonces, si te perciben que tú estás agrediendo de alguna manera, si no sea tu intención, estás agrediendo a esa persona, limitando su derecho a la palabra, limitando sus participaciones, de alguna manera yendo en su contra, los propios socios de aprendizaje, que a lo mejor hasta molestos están por la situación, se van a voltear y van a convertir a la víctima en un héroe y a ti en un agresor. Entonces, por ejemplo, les hablé en algún momento de otorgarle responsabilidades a esa persona que está interviniendo, pedirle que por favor te ayude, preguntarle, de alguna manera que no perciba con que eso es el castigo por sus intervenciones, sino que le estás valorando sus intervenciones. Pedirle que, por ejemplo, el planteamiento que acaba de hacer a viva voz lo plantee por escrito para mostrárselo a los demás de forma redactada. O sea, existen varias estrategias para lograr que eso ocurra en la experiencia de aprendizaje. De todas maneras, vamos a seguir explorando posibles respuestas para esa pregunta que nos hace el participante. Una cosa que es importante es reconocer que si bien la responsabilidad última de la experiencia de aprendizaje es tuya como facilitador, no es la responsabilidad única. La responsabilidad es de todos. O sea, todos tenemos la responsabilidad de la experiencia de aprendizaje. Entonces, si tú logras que los propios socios de aprendizaje reconozcan que ellos tienen una responsabilidad en la experiencia de aprendizaje, esa responsabilidad se ejerce y ellos la van a reconocer. Y entonces el propio grupo va a encargarse de autorregular las participaciones, quizás con acuerdo entre ellos mismos. Pero el acuerdo va a emerger de ellos y no de tu parte. No vas a tener que actuar en ninguna forma poniendo condiciones que cercenen la intervención de los socios de aprendizaje. Esa responsabilidad que, por ejemplo, la responsabilidad de asistir puntualmente, de cumplir con los objetivos de la experiencia de aprendizaje, de mantener la organización y la limpieza de la sala, de que la información fluya entre todos, de que los objetivos estén atados a los contenidos y que si los contenidos no han apuntalado los objetivos, logrando que esos objetivos se cumplan, entonces identificar nuevos contenidos que contribuyan a que los objetivos se cumplan. Pero nosotros vemos, y la semana que viene vamos a hablar sobre eso, de determinación de contenidos, a veces los facilitadores pierden el foco y en vez de estar concentrados en el objetivo de la experiencia de aprendizaje, están concentrados en evacuar contenidos. Y entonces se hace lo que se llama aprendizaje por extrusión. O sea, empiezan a meter los objetivos de aprendizaje en la experiencia para ver hasta dónde caben objetivos. Entonces llega un momento en que no es objetivo, es contenido. Y los contenidos están totalmente disociados de los objetivos. Y claro, la abundancia de los contenidos hizo que los objetivos no se alcanzaran. La semana que viene vamos a hablar sobre determinación de contenidos de aprendizaje. Espero que hayan tenido una experiencia de aprendizaje
exitosa el día de hoy. Fue un gusto tener a Leti Tercero y a Mauricio Castillo entre el grupo que se reunió por vía Facebook, y también a cada uno de ustedes por las vías diversas de la página de formación de facilitadores de aprendizaje acelerado y por nuestro grupo de Zoom, esta ya es la sesión que 69, ¿no? Creo, Ayerin, de nuestro grupo de aprendizaje acelerado. Así es, la número 69. Número 69. Bueno, nos vemos la semana que viene. Que tengan una feliz jornada. Fue un gusto, un placer y un honor servirles.